Buenos días, es un gusto estar el día de hoy con ustedes para poder hacer una introducción a esta actividad que hemos planificado para poder dar a conocer un elemento que consideramos que es indispensable ponerlo en el contexto de las actuales circunstancias en las cuales los gobiernos autónomos descentralizados están desarrollando acciones para poder realizar conservación, actividades de conservación a nivel de sus territorios. Y el tema que queremos desarrollar justamente está vinculado con los compromisos que tiene el país dentro del convenio de diversidad biológica y también de las competencias que tienen los gobiernos autónomos descentralizados dentro de las funciones que cumplen para la conservación de la biodiversidad. Esta actividad la hemos planificado en función del apoyo que la cooperación alemana a través de la GIZ y del programa de áreas protegidas y de otras medidas de conservación los está desarrollando para poder tener un diagnóstico de cuáles son aquellas acciones que se han desarrollado en años anteriores, cuáles son las características que tienen, cuáles son aquellos elementos que se pueden considerar como limitantes o inclusive aquellas lecciones aprendidas que nos han dejado esas experiencias. Y para ello estamos planteando realizar este proceso en dos fases. En esta primera fase haremos una presentación de lo que es el proyecto de áreas protegidas y de otras medidas de conservación, que estará a cargo de Miriam Factos, quien es la directora del programa en el Ecuador, y posteriormente yo trataré de dar algunos aspectos conceptuales básicos para entender qué mismo son las otras medidas efectivas de conservación, cuál es su significado y su importancia. Al final de esta charla ustedes recibirán un link para poder resolver algunas preguntas que necesitamos conocer para caracterizar aquellas cosas que ustedes ya han desarrollado en el territorio o que conocen o que quisieran comentar. Una vez que tengamos estas encuestas listas, las cuales van a estar disponibles desde el día 13 de septiembre hasta el 23 de septiembre, haremos una segunda fase, un webinar en el que nuevamente tendremos la oportunidad de poder responder sus preguntas, sus inquietudes, ampliar los conceptos y más que nada establecer una línea de trabajo para poder identificar qué acciones requerimos realizar a posterior para lograr contar con el apoyo de ustedes y el aporte de este proceso dentro de aspectos generales de la planificación que ustedes realizan dentro de cada una de sus gobiernos autónomos. Entonces será un gusto poder estar con ustedes y contar con cualquier inquietud que tengan en los momentos que se han indicado. Buenas tardes con todos, mi nombre es Miriam Factos, soy la punto focal del proyecto regional de áreas protegidas de los gobiernos locales, que es ejecutado por GIZ en conjunto con la Unión Internacional de la Naturaleza, UICN, y con ICLEI. Ahora voy a hablarles un poco sobre este proyecto y las cosas que nosotros desarrollamos en este. Bueno, como les mencionaba, el proyecto regional de áreas protegidas y otras medidas de conservación de los gobiernos locales trabaja también como uno de sus países en Ecuador, y allí nosotros tenemos como objetivo mejorar las condiciones de los gobiernos locales para conservar la biodiversidad por medio de una gestión efectiva y equitativa de áreas protegidas locales, pero también de otras medidas de conservación basadas en áreas. Este proyecto se desarrolla en el marco de la iniciativa IKI, que es del gobierno alemán, del Ministerio Federal de Medio Ambiente y Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, el BMU de Alemania, y lo implementamos GIZ junto con nuestros socios estratégicos ICLEI y UICN. En los 4 países que se implementa, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, nuestras contrapartes son los Ministerios de Ambiente del Ecuador.
Aquí podemos ver un contexto en general de América Latina donde y por qué se escogieron estos 4 países, específicamente porque hay un proceso fuerte de declaración de áreas protegidas en estos países, porque hay una superficie terrestre protegida considerable y también una superficie marina protegida. Además, estos 4 países que he mencionado, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, han ratificado el Convenio de Diversidad Biológica, así como también el Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y a nivel nacional han asumido compromisos políticos como la elaboración o la actualización de sus planes estratégicos de biodiversidad, los planes de acción nacionales de biodiversidad, y también están aportando al cumplimiento de las metas Aichi. Aquí podemos mirar la situación de las áreas protegidas locales y otras medidas de conservación en los 4 países. Como ustedes pueden ver, en el caso de Ecuador y Brasil se trabaja ya a nivel de áreas protegidas subestatales. En el caso de Ecuador, a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados, se trabaja también en áreas privadas y comunitarias. Entonces, en el caso de Ecuador, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas tiene 4 subsistemas. Y los GATS tienen plena competencia y capacidad para crear, administrar y manejar estas áreas protegidas. Como mencioné, los 4 países también aportan al cumplimiento de las metas Aichi, y esto es que, sobre todo en la meta específica 11 para el 2020, al menos 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10% de las zonas marinas y costeras estarán bajo una medida de protección. En el caso de Ecuador, quien lidera este proyecto es el Ministerio del Ambiente del Ecuador, y tenemos como socios estratégicos en Ecuador a la UICN, al Distrito Metropolitano de Quito, al Gobierno Provincial de Pichincha, al Gobierno Municipal de Limón Indanza, la Universidad Técnica Particular de Loja, además de la AME y el CONGOPE. En los ejes temáticos nacionales identificados son áreas protegidas de carácter local y estrategias complementarias de conservación. Nuestro ámbito de trabajo es a nivel nacional. Estos son algunos breves datos sobre áreas protegidas en Ecuador y la importancia que esta herramienta de conservación tiene para el país. Aquí podemos mirar que según el MAE, en un estudio realizado en el 2015, nos menciona que dentro de los 8 sectores económicos que más divisas aportan al país están las áreas protegidas, que cada dólar que se invierte en estas áreas protegidas en el 2014 generó un retorno de $10, que generan fuentes de empleo, tanto directos como indirectos, que el 55% del total de la potencia hídrica instalada en el país se encuentra en áreas protegidas y que 75 hidroeléctricas se abastecen de las cuencas hidrográficas de estas áreas protegidas. Aquí podemos mirar en este gráfico el aporte de las áreas protegidas a nuestro Producto Interno Bruto con 527 millones, inclusive superando ya el valor de aquellos productos tradicionales que se han exportado desde el Ecuador. En el Ecuador, el tema de áreas de conservación local tiene diferentes visiones. Muchos de los municipios del país, a través de sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, han declarado estas áreas protegidas, sobre todo en el nivel municipal. Pero también hay otras áreas estratégicas de conservación en la cual están insertos, por ejemplo, las reservas de biosfera. Además, hay áreas de conservación urbanas que han sido incorporadas de este ordenamiento territorial a través de la estructura ecológica pertinente. En muchos casos, también estas áreas están integradas a sistemas locales, municipales o metropolitanos de áreas protegidas. Esto va en armonía con lo que menciona el Código Orgánico de Ambiente en su libro 2, título 2, capítulo 2, pero también en el capítulo que se refiere a áreas especiales para la conservación de la biodiversidad. Hay varios casos de áreas protegidas locales en el Ecuador.
Hay áreas protegidas urbanas y metropolitanas que son de gobernanza pública, que tienen una capacidad técnica y presupuestal de los gobiernos locales, sobre todo de grandes ciudades y de áreas metropolitanas, donde hay una toma de decisión e inversión en estas estrategias de conservación. Ejemplos de ellos son Quito y Guayaquil. En el caso de áreas municipales en proceso de consolidación, se ha definido que hay un ejercicio constante de gobernanza a escala municipal y gestión efectiva en apoyo a sistemas municipales de áreas protegidas. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, del Bosque Protector Tinajil del Río Gualaceño en la región amazónica y del área municipal Mashpi y Corredor del Oso en la región Sierra. Pero también hay alianzas locales y nacionales por otras medidas de conservación, de ahí el término OMEC, en las cuales ha habido un empoderamiento y desarrollo desde la gobernanza local a través del ordenamiento territorial. Y aquí tenemos un caso que recientemente fue considerado, que es la Reserva de Biosfera Choco Andino de Pichincha. Hay varias actividades que se han propuesto desde el proyecto para Ecuador. El primero tiene que ver con promover el reconocimiento del papel de los gobiernos locales en el marco legal o institucional, y ahí hemos trabajado en la sistematización de información de estas áreas de conservación local y de otras medidas de conservación. También se han elaborado documentos técnicos de soporte para la toma de decisiones en estas áreas. Se han identificado estrategias para integrar estas áreas en el ordenamiento territorial, pero también su aporte en la consolidación y complementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Otro tema importante para nosotros ha sido fortalecer las capacidades y gobernanza a nivel local, en el cual se han identificado necesidades de capacitación de los gobiernos locales, y ahora nos encontramos en el desarrollo de una estrategia de desarrollo de capacidades. Adicionalmente, hemos visto conveniente difundir los beneficios de estas áreas protegidas y de estas otras medidas de conservación local, así como también los desafíos que se tienen en su gestión. Y para ello hemos programado y participado en encuentros y reuniones relacionados con este tema, y hemos realizado eventos de intercambio de experiencias a nivel municipal, pero también provincial, para recoger información valiosa que se viene ya trabajando desde los gobiernos locales. Sin embargo, también hay oportunidades para el desarrollo de estas áreas protegidas locales, y nosotros vemos que es una oportunidad para que los gobiernos subnacionales o locales lo incorporen en su agenda política y además lo consideren en sus temas de desarrollo local. También a través de estas áreas creemos que las comunidades y los municipios pueden proteger recursos importantes como los recursos hídricos, los ecosistemas o las ofertas de servicios ecosistémicos, incentivar el esparcimiento, entre otros. Las áreas locales de conservación, junto con las áreas protegidas regionales y nacionales, fortalecen y contribuyen sin duda a los sistemas nacionales para complementar la representatividad y promueven también su conectividad. Y es una oportunidad para involucrar nuevos actores en los esfuerzos de conservación. Existen, sin embargo, también ciertos desafíos, y los desafíos son la limitada experiencia, estructura financiera y técnica que aún tienen los gobiernos locales, que no les permite gestionar y participar adecuadamente en la gestión de estas áreas. Sin embargo, la falta de orientación y el acceso a mecanismos de sostenibilidad financiera vemos que es un tema relevante en lo que respecta a la protección de biodiversidad. La escasa información y comprensión sobre la importancia y el significado de estas áreas protegidas o de conservación para el desarrollo económico local, especialmente en la prestación de servicios ecosistémicos importantes. Aquí podemos ver ejemplos de áreas protegidas municipales y algunas que están también ya en proceso de declaración. Así que vemos que es un tema súper importante a nivel municipal, y sobre todo por su vinculación en el tema de uso y ocupación del suelo, lo que permite implementar en el territorio adecuadamente la política ambiental.
Les agradezco muchísimo y me retiro con este proverbio maya en que menciona que el que cree, crea, el que crea hace, el que hace se transforma a sí mismo y a la sociedad en la que vive. Muchísimas gracias por su atención. Hola de nuevo, un gusto volver a estar con ustedes. Como les había comentado, entonces vamos a hacer una aproximación respecto de este estudio que nos plantea cuál es la viabilidad y replicabilidad que tiene la implementación de otras medidas de conservación a nivel del Ecuador con los gobiernos autónomos descentralizados. El objetivo de este estudio es lograr definir la viabilidad, es decir, qué tan factible es llevar adelante la construcción de otras medidas de conservación desde los gobiernos autónomos descentralizados, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político, y además establecer cómo lograr hacer una replicabilidad de varias de las actividades que ya hemos identificado que se han desarrollado en años anteriores. Y, por supuesto, la vinculación es entender cómo estas acciones pueden contribuir al fortalecimiento de los esfuerzos que se realizan en el Ecuador para la conservación de la biodiversidad a nivel local. Desde hace un momento, entonces, supongo que en sus mentes está la pregunta clave. ¿Qué mismo es entonces una OMEC? ¿Qué significan estas otras medidas de conservación? Y en realidad el concepto proviene del Convenio de Diversidad Biológica y que ha sido afinado posteriormente en varias de las reuniones que se han dado, y se puede decir que otra medida de conservación puede definirse como una zona que está delimitada geográficamente, pero que es básico entender que no constituye un área protegida que se encuentre actualmente en el sistema nacional de áreas protegidas de un país, sino que pueda ser gobernada y esté gobernada y gestionada de tal manera que puedan generarse resultados positivos y duraderos hacia la conservación de la biodiversidad o de la diversidad biológica, pero no solamente de aquellos, sino también de aquellos elementos, de aquellas funciones y servicios que están asociados con los ecosistemas y que, por ejemplo, además puedan incluir valores culturales y espirituales que son claves en el desarrollo de estas otras medidas de conservación cuando están presentes. Veamos entonces un poco más en detalle qué significa esto de que no sea un área protegida. Definitivamente las otras medidas de conservación están destinadas a contribuir a que las metas de conservación, tanto a nivel terrestre o marino, puedan aportar a la conservación de la biodiversidad. Esto significa que estas áreas que ya están dentro de un sistema de áreas protegidas, como habíamos mencionado ya, no deben ser parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o que hayan sido reconocidas por algún medio por parte de las autoridades ambientales de un país, en el caso del Ecuador, con el Ministerio del Ambiente. Por otro lado, es clave que las OMECs posteriormente pueden ser reconocidas como áreas protegidas del sistema nacional de un país, pero esto sucede únicamente cuando la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad llega a establecerse como el objetivo principal de manejo de estas áreas. También tenemos algunos ejemplos que han sucedido ya en el país y que podemos analizarlos más adelante dentro de la estructura de esta posibilidad de contar con áreas de conservación generadas por los gobiernos autónomos descentralizados. Obviamente, el que sea un área definida geográficamente implica que haya el reconocimiento de unos límites que hayan sido establecidos y acordados por los actores que son parte de ese territorio. También es un elemento clave identificado para el funcionamiento de las otras medidas efectivas de conservación el tener de un tamaño suficiente que justamente permita realizar actividades de conservación de la biodiversidad a largo plazo en aquellos ecosistemas en los que se han establecido y más que nada que permitan la sobrevivencia de hábitats, de comunidades biológicas y también, como ya dijimos antes, de algunos elementos culturales
paisajísticos que hayan sido identificados como importantes dentro de esa zona geográfica. ¿Qué significa gobernada? Gobernada quiere decir, o que pretende, que el área que sea declarada como otra medida de conservación esté vinculada con la gestión de una organización o de una entidad específica, o una combinación de ambas. Por ejemplo, una OMEC puede ser o estar bajo la gestión de un gobierno, puede ser nacional, puede ser a nivel de un GAD provincial, un GAD municipal o un GAD parroquial, o puede estar siendo gobernada y gestionada por organizaciones de carácter privado. También organizaciones indígenas y comunitarias pueden generar este tipo de medidas de conservación. Y finalmente hay un tipo de gobernanza en la cual es compartida, es decir, que puede ser un nivel de gobierno con organizaciones privadas o con organizaciones indígenas, o también de organizaciones privadas y organizaciones indígenas que lo hagan de manera conjunta. Lo importante de la gobernanza de las otras medidas de conservación es que éstas deban reflejar un reconocimiento equitativo de los derechos humanos que han sido reconocidos por el país a nivel internacional y también que se encuentran tipificados dentro de la legislación nacional. Y finalmente, el elemento de gobernanza que se plantea que sea indispensable es que la gestión de estas otras medidas de conservación se realicen de manera efectiva para lograr el mantenimiento de esa biodiversidad que ha sido identificada como tal en esta zona geográfica. El otro elemento, manejada, quiere especificarnos que el área que está siendo gestionada a través de la gobernanza que analizamos de manera previa puede entregar resultados de conservación de biodiversidad a largo plazo, y que tanto los actores que las gestionan a nivel de un gobierno municipal, a nivel de una entidad pública, de una entidad privada o de organizaciones, permitan que haya la participación de otros actores, y más que nada que los titulares con derechos dentro de esa área puedan ejercerla y que estén involucradas con el manejo mismo de la misma. Un elemento interesante a plantearse aquí, que justamente es el que plantea o que identifica las otras medidas efectivas de conservación, es la diferencia que tiene con las áreas protegidas, que por lo tanto no requieren tener como un objetivo primario la conservación, pero que sí pueden tener un vínculo con el objetivo del área y la conservación de biodiversidad a largo plazo. Pero podría ser que además exista la necesidad o exista la posibilidad de que otra medida de conservación generada a nivel territorial pueda incluir la necesidad de realizar su gestión y su manejo sin que sus recursos sean tocados o alterados. Bueno, hasta ahí algunos elementos claves que nos permiten ir estructurando el concepto de otras medidas de conservación, y que ustedes van a poder encontrar dentro de la encuesta que había mencionado, que será enviada conjuntamente con este link y que estará disponible desde el 13 de septiembre hasta el 23 de septiembre, es decir, un día antes en el que volvamos a tener un encuentro, para poder aclarar sus dudas, para poder ejemplificar mejor qué es lo que sucede con estas otras áreas de conservación, tanto a nivel nacional como a nivel de la región, y desde allí poder establecer algunos aspectos que nos permitan identificar aquellas acciones que se requieren establecer en el país para lograr la eficiencia de estas. Quiero ahora únicamente contarles de manera breve el avance que hemos tenido con esta investigación del diagnóstico del estado actual de las otras medidas de conservación en el país, la cual había sido, o mejor dicho, para el cual nos hemos servido de información bibliográfica secundaria y también de la realización de varias entrevistas
con actores que han estado vinculados con el desarrollo de estas actividades, sea de una manera explícita o sea de manera tangencial, pero que sin embargo nos dan ya una idea de los elementos, tanto del nivel institucional, cuanto del nivel legislativo, cuanto del nivel político, de cómo se han ido gestionando. Este primer elemento, basado en al menos la información bibliográfica secundaria y el relacionamiento con al menos 30 informantes, nos dan a conocer este estado del número de otras medidas efectivas de conservación que se han generado en el país. No necesariamente esto es un estudio exhaustivo, son las más evidentes, las que han sido reportadas mayormente en la literatura y aquellas que son más conocidas. Justamente es por esto que necesitamos ampliar con sus criterios el conocimiento a nivel territorial de lo que está sucediendo dentro de cada una de las provincias y dentro de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados de los municipios. Es clave este elemento respecto de las motivaciones que tienen los gobiernos autónomos descentralizados para el establecimiento de otras medidas de conservación. Y el desarrollo más amplio que se ha dado es justamente a través del reconocimiento de la necesidad de la conservación del recurso hídrico, seguido de la necesidad de la conservación y manejo de los recursos naturales, un aspecto que continúa y que se ha fortalecido en los últimos años es el establecimiento de los corredores de conectividad, puesto que hay un creciente interés y un creciente entendimiento de la necesidad de conectar áreas de conservación para lograr que éstas puedan sobrevivir a largo plazo y más que nada lograr que los objetivos de conservación puedan realizarse. Es necesario también aquí pensar un poco en los procesos que ustedes ya están desarrollando dentro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, cómo estas áreas que van a constituir otras medidas efectivas de conservación pueden ayudar a vincular estos tres elementos que hasta ahora se han identificado. De manera muy básica se han identificado dos elementos más, que el uno es el fomento de la investigación científica y la promoción de oportunidades educativas. Respecto de los objetivos que tiene la creación por parte de los GATS de las otras medidas de conservación, se encuentran en un mismo nivel el uso de la biodiversidad y nuevamente el uso del recurso hídrico. También un elemento clave allí es el reconocimiento de las zonas de amortiguamiento como uno de los aspectos que motiva a la creación de estas otras medidas de conservación. Rehabilitación y restauración, siempre planteado con temas de reforestación y de manejo de cuencas, es el otro elemento que se puede identificar aquí como clave, seguido por temas de fines turísticos y también de manera muy similar hacia el establecimiento de servidumbres ecológicas. En cuanto a los beneficios ambientales que generan estos otros mecanismos de conservación para los GATS, evidentemente es la provisión del agua, la que se menciona como con mayor frecuencia, seguida por la protección de cuencas hídricas, por la protección de flora y fauna, por lograr que haya poblaciones saludables de fauna especialmente, y también con la generación de servicios turísticos, seguida de aspectos de evitar pesca y caza discriminada y también en algunos casos la retención de carbono. Dentro del tema de las amenazas hay una lista muy amplia que la hemos tratado de sintetizar acá, pero vean ustedes cómo el tema presupuestario salta como en el primer lugar. Es decir, hay un reconocimiento de que los gobiernos autónomos descentralizados aún no disponen de los recursos financieros para lograr establecer estas otras áreas de conservación, y es un elemento que justamente ha llevado a que se den varios tipos de relacionamientos para solventar esta primera necesidad. Luego vean ustedes que la tala, la quema de bosque, el conflicto que hay entre la gente y la fauna
son las amenazas que necesitan enfrentarse, además de las actividades extractivas y también elementos que son claves como el tráfico de vida silvestre, la apertura de vías, la tenencia de la tierra. Son muchos más los elementos que se han establecido como diagnóstico en esta parte, pero estos que se presentan acá son como aquellos mencionados de manera más relevante. También hay un reconocimiento respecto de cuáles son aquellos aspectos positivos de las otras medidas de conservación que han sido creadas por los GATS hasta el momento. Nuevamente, la concienciación hacia los habitantes, se considera que hay cada vez una mejor actitud por parte de los habitantes frente a los temas de conservación y manejo de la naturaleza. Nuevamente, el tema de protección de los recursos hídricos aparece en segundo lugar como un elemento bastante clave. La reducción de la frontera agrícola, la reducción de quemas y tala, también es un elemento que se reconoce justamente como la parte del cambio de actitudes de los habitantes hacia estas otras áreas de conservación. Bueno, este y otros elementos tenemos ya un perfil, tenemos la información que nos permiten caracterizar un perfil, pero lo que queremos es contar con su apoyo, con su ayuda para poder tener una fotografía mucho más clara respecto a lo que está sucediendo en los territorios con estas otras medidas de conservación. Y es por eso nuestro interés en continuar desarrollando estas actividades conjuntamente con la AME y tener un segundo momento de encuentro con ustedes para poder clarificar y definir exactamente cuáles van a ser los siguientes pasos. Por parte de la cooperación alemana, la GIZ, y del equipo consultor que fue contratado para realizar este estudio, que es la consultora Soluciones Ambientales, a la cual me pertenezco, quiero dar las gracias por su apoyo y quedar a su disposición para cualquier tipo de información que ustedes requieran para ampliar el tema. Que tengan muy buenos días.